Estoy reviviendo cosas que se van perdiendo en el tiempo. Y se han perdido muchas fotografías. Trato de vivir intensamente. No le tengo miedo a la soledad. Son cosas que me ponen. No las medí yo, pero las estoy viviendo. ¿Por qué le voy a sacar? Santo, santo nunca fui. José Vicente Medina Medina para servir. Ser empacador en una tienda de descuento. Y aparte, cortar pastos, bolear zapatos, cuidar niños, lo que se ofrezca. Porque sé que todavía sirvo para algo. Antes de ser empacador, tenía estudios fotográficos, pinturas, grabados. No, de hecho, no había de recordarme de tiempo atrás, desde ayudante de carbonero, de zapatero remendón, de carpintero, de abarrotero, de electricista. Fui presidente de los fotógrafos 6 años. Y en ese tiempo se fundó la primera escuela superior de fotografía, de la cual tengo las fotos ahí. Estábamos formando la Cámara Nacional de Industria y el Arte Fotográfico, también tengo documentos. Y se hizo el primer laboratorio de color para fotógrafos profesionales. Entonces, lo que sé es que siempre fui muy inquieto. ¿Y qué es lo que lo inspiró a usted a ser fotógrafo? La necesidad. Mira, les platiqué que me fui de la casa muy chico. Cuando regresé a la casa, le dije, papá, ¿puedo regresar a la casa? Dijo, claro, es tu casa. Como a los 8 meses, o al año, no sé cuánto. Dije, hijo, papá, me voy a descansar un poco con mi tío Camilo, que tenía un estudio fotográfico en Pípila y Ramón Corona en Irapuato, en la medio enfrente del jardín. Y él estaba en la foto también. Y esa vez me fui, que iba yo a descansar. ¿De qué? No sé, iba a descansar. Y resulta que ya fue en 1942 y la guerra estalló en 1940. Entonces tenía gente, pero ¿por qué se retrataban 200, 250 gentes diarias? Porque pidieron a todos los hombres de 18 años para arriba que trajeran una credencial con fotografía. Y ahí duré 10 años. Aprendí yo de fotografía. Mi tío se empezó a poner ya muy grave como 2 años antes de morirse. Entonces me hice cargo de todo, del estudio, yo lo administraba y todo. Y resulta que se pone mi tío muy grave. Lo llevé con el doctor y dijo, no, lo que tiene es cáncer. Y se murió y me heredó la foto.
Esto es otros de mi estudio que tenía en la calle Leibniz. Era así, en la esquina. Y esto era expresión, luz y color y transfer. Pero así estaba, era en la esquina hacia el estudio. Y esta era la entrada del estudio, era por este lado. Todos mis estudios fueron muy llamativos, muy dados de primera. ¿Qué es lo que más le gustaba de ser fotógrafo? Todo. Tengo fotografías industriales, comerciales. Esto es el Nescafé. Pero son pura fotografía industrial. Si tú ves, no hay... Las diagonales están perfectamente diagonales, las verticales están perfectamente verticales, porque se tenía que tomar con exposímetro y con, ¿cómo se llama? Nivel. Esta foto me costó 3 días de trabajo. Estar sentado ahí esperando a ver cómo... Y tomé, no sé, 300, 350 fotos para que una funcionara. Les cobré en ese tiempo 45,000 pesos. Gané, pero así es esta vida. Eso fue un carro que salió de nuevo ese año, no sé ni qué año sea. Pero también ya saliendo de México, en donde está ahora hay un convento ahí. No, hice un montón de fotografías de todo tipo, de todo, credenciales infantiles, estudios, novios, novias, queridos, queridas, todos por los que se iban a resultar. Quinceañeras, quinceañeros, todo lo que tomé. Tomé miles de fotografías. Todo mi archivo de fotografías, pues a dónde quedaría. Lo mismo del periódico, pues a dónde quedaría. Pues eran miles de fotografías. Entonces todo eso es parte de una vida. Les voy a poner Tchaikovsky, es uno de mis preferidos. Sinfonía número 6, Si menor, opus 74, Patética. Es la última, la última composición que hizo él. A los 8 días se suicidó, porque el zar de Rusia le ordenó que se matara, porque era afeminado. Me siento en un momento dado solo, pongo mis discos, la verdad, y se me olvida la soledad. Su carácter, su vida, sufrió mucho y sin embargo era una mujer bellísima que me hizo feliz 45 años y me sigue haciendo. Yo fui la única novia que tuve niña, todas eran de mi edad o más grandes, entonces la única que tuve fue ella y tenía su chamelar de 15 años, yo le puse el bailado. Yo no creo mucho en la cuestión de los milagros, no soy muy de eso, pero esta, a los 2 meses de que se murió mi esposa, pidió al seguro de acá de Carrillo Puerto y la recogí y era una de las medallitas estas. Y retiradito, como de aquí a la esquina, vi la otra. Entonces sí me paré directamente. Pero fíjate, con tanta gente trapeando y no se la llevaron. Eso es lo que me extraña.
Y ya la recogí, me la eché a la bolsa, pero está nada mal. Dije, pues es otra más. Ya se completó el corazón, porque es un corazoncito. Y llegué a la casa y yo ya le vi las letras. L. El L. Mi esposa se llamaba Laura. Dije, me anda siguiendo. Entonces eso es parte de algo que no tiene, para mí no tiene explicación, pero la tiene porque nos amamos profundamente. Santo, santo nunca fui, pero nunca. Y más en el medio en donde me desenvolvía, pues olvídense. Y luego, novillero, cuando estaba joven, cuando estaba coreando. Y el sábado la metí al seguro y se me olvidó el domingo. Ahí estaba el pobrecito hecho, con un tubo en la boca, amarrado las manos porque se quería quitar el tubo, quería hablarme. No sé cuántas cosas me quería decir. Me dolió profundamente eso, pero quedó por decir, gordita, ya no batalles, ya vete. Descansa. Ya no. Yo sé todo lo que me quiere decir, pues 45 años. Todo lo que me quiere decir lo sé, no hay problema. Ya descansa, ya vete. 7 veces he fracasado de no tener nada, casado y sin casar, y 7 veces me he levantado. Porque la verdad de las cosas no. Eso no sé si se los platiqué, un procurador me robó 2,5 millones de pesos. Me tumbaron mi última casa que tuve en la colonia Lindavista en México. Tenía 5 estudios. Se metió un camión, o sea, tumbó, se le acabaron los frenos. Se fue metiendo por esa, estaba yo a 1 metro y no me pasó nada. El hermano me dijo, no te vamos a pagar ni un centavo. ¿Por qué? Pues sí, yo qué culpa tengo. Se metieron ustedes, yo no me metí en su casa. Y total que como a los 2 meses llegó un licenciado y me amenazó. Que se me iban a meter otros camiones, que no sé cuánto. Y luego mis hijas estas estaban chicas todavía y andaban jugando ahí donde se metió el camión. Pero no me espanté. Me dio coraje, sí. Pero pues dije, bueno, pues ya está hecho. Pero cuando él se me espantó, malbaraté la casa, la vendí y me vine a Querétaro. Adiós, gracias. Yo por eso pienso que no hay efectos sin causa. Por alguna razón. Si yo me hubiera quedado en México, entonces cuando me hubiera petuteado. Bohemio. Con alcohol, porque yo bebía. No una cosa del otro mundo, pero tampoco estaba exento. Tengo ya 32 años, 33 años voy a ajustar, de ni olerlo siquiera. Entonces, pero tuve que empezar aquí de nuevo. Y así ha sido. En mi vida he puesto 30 estudios fotográficos. Ya no creo que vaya a poner más. No sé, se me va el tiempo sin sentir. Ahora trabajo en la mañana, ahora entro a las 7 de la mañana y salgo a las 12 del día. Entonces me sobra tiempo en la tarde, tengo que hacer 2 pastos, aparte del mío. Trato de estar ocupado todo el tiempo, para no dejar la mente liberada. Entonces la verdad es que estoy muy a gusto ahí, si es una distracción, platico con las gentes a las que se pueden platicar, las que no, ni le estoy pidiendo ni nada, no sé. Si yo no veo que me van a dar algo, que veo que traen dinero en la mano y me lo van a dar, pongo la mano, si no, no. Y otras me dicen, ay, se me acabó, que no toca. No se preocupe, si esto es bondad de ustedes, no es obligación. Y entonces me la voy llevando. No, y en todo lo que me hago, la verdad, busco la manera de distraerme, de buscar la tranquilidad. Vida, nada me des. Vida, estamos en paz.